Pues muchas gracias por tu presentación, Ana, por invitarme a la organización y bueno, interesante congreso por lo que vamos hasta el momento. Voy a intentar compartir la pantalla. Lo dicho, muchas gracias por la invitación y bien, en el marco de esta mesa redonda acerca de la gestión dietética del déficit de DAO, pues yo os quería hablar sobre cuándo, por qué, dónde encontramos histamina y otras aminas biógenas en los alimentos y la dificultad que justamente esto puede comportar a la hora de seguir pues, dietas bajas en histamina. Como ya se ha comentado en ponencias de esta mañana de mis compañeros, actualmente el tratamiento de la intolerancia a la histamina se aborda mediante el seguimiento bien de dietas bajas en histamina y o con la toma de suplementos de enzima DAO. De estas dos aproximaciones, de las que existen más trabajos publicados acerca de su eficacia, es justamente sobre las dietas bajas en histamina. Si el desencadenante de los síntomas de esta intolerancia es la histamina dietética, a priori parece lógico pensar que lo único que se necesitaría eliminar pues serían los alimentos que contienen histamina, como se hace en el caso, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa. Pero realizar este tipo de dietas bajas en histamina, o dicho de otro modo, evitar el consumo de alimentos ricos en histamina, pues no es tan fácil como aparentemente parece. Primera dificultad, ¿qué quiere decir alimentos bajos en histamina? La verdad es que no existe un nivel de histamina consensuado a partir del cual un alimento se considera bajo en histamina. Hay autores que apuntan que alimentos con niveles por debajo de los 20 miligramos kilo pueden considerarse bajos en histamina, mientras que otros autores son mucho más exigentes y mantienen este umbral por debajo del miligramo kilo, 1 o 2 miligramos por kilo. Pero la realidad es que aún no existe un valor que defina bajo en histamina. Otro problema que se plantea a día de hoy es que no se contempla el poder indicar la presencia de histamina en el etiquetado de los alimentos, hecho que si fuese posible pues facilitaría muchísimo el cumplimiento de este tipo de dietas. ¿De acuerdo? Pero para empezar, ¿en qué alimentos podemos encontrar histamina? Bien, en esta imagen se muestran los contenidos medios de histamina de diferentes alimentos del mercado español y sus máximos y sus mínimos registrados. Estos contenidos proceden de la base de datos del propio grupo de investigación, que incluye más de 100 alimentos analizados y con un total de más de 1.800 muestras. Comentaros también que parte de estos datos han sido utilizados y publicados por EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en la evaluación que realizó acerca del riesgo asociado a la ingesta de aminas biógenas en alimentos de diferentes Estados miembros. Pues bien, en la figura podemos ver justamente estos valores medios y la gran variabilidad que existe tanto en alimentos de origen vegetal, que están aquí a su derecha, como en alimentos de origen animal, a su izquierda, donde en principio sí que es más frecuente encontrar este tipo de aminas. Y como podemos ver, los contenidos son muy variables, tanto entre los diferentes grupos de alimentos, como vemos aquí, como incluso dentro de un mismo grupo de alimentos. Vemos estas desviaciones tan elevadas e incluso, aunque no se pueda ver, aquí, entre lotes de un mismo alimento. Por ejemplo, el caso del pescado que tenemos aquí. El valor medio de histamina no es excesivamente alto, de hecho es bastante bajo, ya que cuando el pescado es fresco y se conserva en condiciones adecuadas de refrigeración, no debería formarse histamina o en contenidos muy bajos. Por eso, en la gran mayoría de estas muestras de mercado no se encontró histamina y la media pues, es especialmente baja. Sin embargo, en ciertas ocasiones sí se llegaron a alcanzar niveles de histamina muy elevados, como podemos ver aquí, tanto en el pescado fresco, con valores de 221 miligramos kilo, en sus conservas o derivados o semiconservas 340, y en las conservas de algunos pescados alcanzaron valores de 660.
no solo en pescado, en otros alimentos característicos son susceptibles de contener histamina, por ejemplo, en derivados de la carne, los 445 miligramos, bueno, esta variabilidad desde los no detectados a los no detectados o por debajo del límite de detección, que en este caso es menor a 0,05, hasta los 475 en derivados cárnicos fermentados, 390 en quesos. En el caso de los vinos, encontramos más en vino tinto, con máximos de 55. Y en los vegetales también, curioso, los vegetales no suelen haber contenidos muy elevados de histamina, pero sí en los fermentados. Estos 730 máximos registrados correspondían a derivados de la soja fermentados. Justamente esta elevada variabilidad en los contenidos hace que el seguimiento de estas dietas bajas en histamina pues sea complejo, ya que a priori en muchos de estos alimentos sí se podrían consumir al no contener histamina o contenidos muy bajos, pero ya hemos visto los niveles que se pueden llegar a alcanzar y por lo tanto por precaución pues se acaban eliminando de este tipo de dietas. Esta amplia distribución y variabilidad no es solo característica de la histamina, sino que, como podemos ver de nuevo en esta figura, también lo es del resto de aminas bioactivas que podemos encontrar en los alimentos. Esto es pues, la tiramina, la putrescina, la cadaverina y las poliaminas espermina y espermidina. Igual que en el caso de la histamina, y a excepción del caso de las poliaminas, eso sí, que principalmente tienen un origen fisiológico, como se ha comentado esta mañana brevemente, en algunas de las muestras, pues realmente estas aminas estaban ausentes o en niveles muy bajos. Los porcentajes de muestras sin aminas varían mucho dependiendo del alimento, pero en nuestro caso estaba en una media de unas 30% de las muestras, dependiendo del alimento, que pueden estar, dijéramos, por debajo de este límite de detección, pero en muchas otras ocasiones muchos alimentos pues presentan contenidos elevados de estas otras aminas, ya no estamos hablando de la histamina, fíjense especialmente, pues como hemos dicho antes, en los cárnicos o en los cárnicos fermentados, en los quesos, contenidos muy elevados y con desviaciones elevadísimas. Tenemos muestras en las que han superado los 1000 miligramos kilo de tiramina o de putrescina y cadaverina. Para entender esta variabilidad, y aunque ya se ha mencionado esta mañana en la ponencia de la doctora Vidal, me gustaría recordar brevemente cuál es el principal origen, y también se ha ido comentando a lo largo del Congreso, el origen de la histamina y de cualquiera de estas aminas que acabamos de hablar en los alimentos. Estas aminas se forman por la descarboxilación de los aminoácidos precursores que están presentes en el alimento, por la acción de una enzima de origen bacteriano. En los alimentos esta descarboxilación es por una aminoácido descarboxilasa de origen bacteriano. En el caso de la histamina, pues el precursor sería la histidina, usando su cofactor, la vitamina B6 o el piridoxal 5-fosfato. Por lo tanto, y debido a este origen microbiano, los alimentos susceptibles de contener niveles elevados de histamina son, por un lado, aquellos microbiológicamente alterados, en los que la presencia de aminas se debe a la acción de la microbiota alterante, como podemos ver aquí. Aquí vemos algunos ejemplos de bacterias alterantes y descritas como formadoras de histamina. A menudo también, fíjense, pues todas suelen ser géneros o especies de enterobacterias, morganelas, clostridium, bacterias que suelen presentarse a medida que el alimento va perdiendo frescura. Y como decíamos, que se han identificado como formadoras de histamina y a menudo también a la vez formadoras de putrescina, cadaverina. Fíjense en los nombres de estas aminas que aluden pues, a procesos de alteración o descomposición bacteriana en los alimentos. Y por otro lado, y como acabamos de decir,
Los productos fermentados son también alimentos susceptibles de presentar niveles significativos de aminas. En estos alimentos, las bacterias encargadas del proceso de fermentación son en parte las responsables de la formación de estos compuestos. Principalmente, en este caso, serán bacterias del ácido láctico, género Lactobacillus, Pediococcus, Enterococcus, etcétera, pero también en este tipo de productos no solo son estas bacterias fermentativas, sino aquellas bacterias alterantes que pueden estar presentes tanto en las materias primas utilizadas para la elaboración de estos productos fermentados como incorporadas a lo largo del proceso de elaboración de estos fermentados, como podemos ver aquí, desde los lactobacilos, que serían las fermentativas, pero también bacterias E. coli, Enterobacters, Klebsielas, etc. Por lo tanto, y abro un pequeño paréntesis, desde el punto de vista de la calidad, la presencia de elevadas cantidades de aminas biógenas en los alimentos se puede considerar un indicador del estado higiénico, de un estado higiénico defectuoso, tanto de las materias primas y de los procesos de elaboración de ciertos productos, independientemente de que haya o no presencia de microorganismos en el producto final, ya que estos pueden desaparecer a lo largo del tiempo o con los tratamientos tecnológicos que se aplican al alimento. Pero en cambio las aminas, la histamina y las demás aminas, pues no desaparecen al ser compuestos termoestables. También quería puntualizar un aspecto importante a tener en cuenta acerca de la capacidad de formar aminas por parte de las bacterias presentes en los alimentos, y es que esta actividad es cepa dependiente. Es decir, no todas las cepas de una misma especie, como las que os he mostrado aquí ahora mismo, serán capaces de expresar esta actividad enzimática. Por lo tanto, este hecho añade todavía más dificultad a la hora de predecir la presencia o la ausencia de estas aminas en los alimentos. Y por lo tanto es necesario siempre estudiar caso a caso, cepa a cepa, si presentan o no esta capacidad enzimática. Además de la diferente capacidad aminogénica que puedan presentar estos microorganismos, existen muchas otras razones o factores que podrían explicar la variabilidad en la que encontramos las aminas biógenas en los alimentos. Una de las más importantes es el binomio tiempo-temperatura. En estas gráficas de aquí a la izquierda, supongo que funciona el marcador, os muestro la formación de aminas en diferentes muestras de atún y de carne fresca que se mantenían refrigeradas en refrigeración, a temperaturas de refrigeración, y en ambos casos, tanto en atún como en la carne, vemos que con el paso de los días pues hubo un aumento en mayor o menor medida de todas las aminas. Por ejemplo, en atún destaca pues, la formación de histamina a partir de los 3-4 días de almacenamiento, llegando a alcanzar pues, valores de hasta 900 miligramos kilo. En el caso de la carne, estas aminas empezaron ya a formarse a los 2 días. En este caso, las aminas que se formaron fueron otras, tiramina, putrestina, cadaverina, y en este caso en la carne pues, la histamina no fue la amina que más se acumuló. Y tampoco se llegaron a alcanzar los valores que se habían alcanzado en atún. A la derecha vemos la influencia de la temperatura en la formación de histamina en una muestra de atún de pescado, como pueden ver aquí, y se observa cómo a un mismo tiempo, pero en función de la temperatura, el contenido de histamina acumulado puede ser muy diferente. Cuando el atún, como vemos aquí, se almacenó a 20-22 grados, a las 24 horas ya vemos cómo, aquí está, cómo ya se habían acumulado pues, cantidades elevadísimas, cantidades ingentes de histamina, superiores a los 1000 miligramos kilo. Mientras que cuando este mismo producto se mantenía en refrigeración, al mismo tiempo, pues todavía no se había formado prácticamente, o no había formación de histamina.
Cierto es que la refrigeración a lo largo del tiempo no evitó la formación de esta amina, como se había visto antes, que tampoco se había evitado, pero sí que se retrasó mucho o se evitó bastante respecto a su conservación a 20 grados. Y solo cuando este producto, cuando el atún se conservaba a temperaturas de 0 grados, es cuando se evitó totalmente esta formación. Así pues, el tiempo y la temperatura a la que se mantiene el alimento fresco son factores que se deben tener en cuenta a la hora de intentar evitar el consumo de alimentos ricos en histamina. El hecho de que podamos encontrar contenidos de aminas tan diferentes dentro de un mismo tipo de alimento va a depender también, por ejemplo, de ciertas manipulaciones o tratamientos que se aplica a estos alimentos. En este estudio que os presento aquí se determinó la acumulación de aminas en merluza a lo largo de su almacenamiento refrigerado, en refrigeración, con la única diferencia de que ésta se estuviese eviscerada o no eviscerada. ¿Sí? Y por lo tanto, como pueden ver en la imagen, pues no cabe duda que la evisceración es un factor claramente que promueve la aminogénesis, ya que esta manipulación, por muy cuidadosamente que se realice, pues favorece la contaminación del músculo, el traspase, el paso de las bacterias a partir de los intestinos, de las agallas, de las vísceras del pescado al músculo y por tanto ser las responsables de esta formación de aminas y la diferencia que hay entre una merluza que se ha eviscerado o que no se ha eviscerado. Con lo cual, otro factor a tener en cuenta a la hora de, o que nos explicaría estos tan distintos contenidos de aminas que podemos encontrar en un mismo tipo de alimento. Y en el caso de los alimentos fermentados, y como ya se puede ir intuyendo, la presencia de aminas será diferente en función del estado higiénico de las materias primas de partida, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, es decir, el tipo de aminas que se pueden encontrar, ¿no? En estos dos estudios que se presentan aquí, se evaluó la formación de aminas en queso y en derivados cárnicos fermentados, que se evaluaron, por un lado, utilizando materias primas, en este caso leche y carne, la materia prima de los quesos y estos embutidos fermentados totalmente frescas, se utilizaron sin ningún tipo de, acabadas de adquirir, sin ningún tipo de almacenamiento. Y por otro lado, el mismo producto, pero utilizándolas, la misma materia prima, pero que habían sido almacenadas durante 48 horas previas o durante 48 horas en refrigeración previas a su utilización para elaborar estos productos. Lógicamente, después de estas 48 horas seguían manteniendo un estado higiénico óptimo para su utilización. Bien, pues en ambos casos pudimos ver cómo, y se puede ver en el tamaño quizá de la figura, el contenido de aminas fue mucho más elevado en el caso de aquellos productos, tanto el queso como los embutidos, que se elaboraron a partir de materia o de la materia prima refrigerada, en comparación a la fresca. En el caso del queso, pues un 30% aproximadamente, más de un 35% más de formación de aminas, y en el caso de los embutidos, pues el aumento fue pues muy significativo, ¿no? De 129 a 771. Y no solo este aumento en el contenido, sino también en el perfil de aminas. En este caso, cuando la carne era fresca había una formación más de tiramina, más relacionada a las bacterias, a la acción de las bacterias fermentativas, mientras que en este caso hubo una acumulación mayor de histamina, cadaverina, putrescina, aminas más relacionadas con la acción de estas bacterias alterantes del alimento. Pero a pesar de esto, repito, la carne estaba todavía en un buen estado higiénico para producir estos productos, pero para que vayan viendo que estos pequeños matices, que estas pequeñas variaciones en la elaboración, incluso en cómo estaba la materia prima, solo con 48 horas, puede variar tanto los contenidos en el producto final.
Y finalmente, factores tecnológicos, como el hecho de que la microbiota fermentativa posea o no capacidad para formar aminas, entre muchas otras variables tecnológicas, diámetros, pHs del alimento, etc. Como podemos ver aquí, hubo grandes diferencias, esto es la formación de aminas a lo largo del tiempo, a lo largo de la elaboración, en este caso no es almacenamiento, sino es durante la elaboración de un derivado cárnico, de un embutido, utilizando, y las diferencias en la acumulación de aminas pues es realmente muy diferente. La diferencia es que en un caso se realizó mediante una fermentación espontánea por parte de la propia microbiota autóctona presente en la carne o en el propio ambiente y que claramente pues, presentaba pues, una capacidad aminogénica importante, o bien en este caso, en este mismo lote paralelo, la fermentación fue conducida por un cultivo iniciador, un cultivo en este caso del Sakei, que además de poseer unas buenas características competitivas y fermentativas, pues carecía de actividad ya sabida, ya conocía de capacidad de aminoácido descarboxilasa, capacidad de formar aminas y por lo tanto fue un lote en el que prácticamente estos son los porcentajes de reducción en comparación al otro no se produjo. Comentar, de hecho, que a día de hoy una de las estrategias más importantes para evitar la formación de aminas en productos fermentados es el uso, la previa selección y el uso de cultivos iniciadores que carezcan de esta actividad descarboxilasa. En definitiva, este factor y muchos de los factores que os he ido comentando anteriormente dan cuenta de la gran variabilidad en los contenidos de histamina y del resto de aminas biógenas que podemos encontrar en los alimentos y por lo tanto de la dificultad que esto supone a la hora de establecer si un tipo de alimento es alto o bajo en histamina y por lo tanto a la hora de seguir, de recomendar, pero especialmente de seguir dietas bajas en histamina. Volviendo pues justamente a las dietas bajas en histamina, comentar que conceptualmente estas dietas pues excluyen los alimentos que los pacientes relacionan con la aparición de la sintomatología. En este sentido, nuestro grupo de investigación ha publicado recientemente, como podéis ver aquí, una revisión comparativa en la revista Nutrients, en la que se han identificado y analizado diferentes dietas bajas en histamina que se encuentran descritas en la literatura a día de hoy, en diferentes estudios, algunos que se han ido comentando a lo largo de este congreso. Hemos escogido aquellos estudios donde especificaban los diferentes alimentos que se excluían, etc. Y lo que se ha observado es que existe una gran disparidad entre ellas acerca de los alimentos que proponen excluir. Por un lado, todas las dietas recomiendan unánimemente la eliminación de los alimentos fermentados. También prácticamente todas, si no el 100%, excluyen el consumo de pescado y sus derivados y de ciertos vegetales como el tomate o las espinacas. Prácticamente pues, de 10 que se identificaron, el 100% o prácticamente el 100% excluían estos alimentos. Pero, por otro lado, también podemos ver cómo prácticamente el 70% de los alimentos que aparecen en esta lista de alimentos excluidos, un 70% se recomiendan eliminar solo en un bajo número de dietas. Estos alimentos estarían solo mencionados en 4 de ellas, estos de aquí en 3, en 2, y fíjense estos alimentos, la leche, las cherry, las cerezas, etcétera, la soja, solo aparecen eliminados o su recomendación en una única dieta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y a la vista de la falta de consenso en la composición de estas dietas, se planteó en este estudio hacer un análisis crítico de las dietas bajas en histamina en función del contenido de histamina y de otras aminas biógenas justamente en estos alimentos implicados. Así, y de nuevo, en base a la base de datos, a los datos de nuestro grupo de investigación, pudimos comprobar que no todos los alimentos que se excluyen normalmente de estas dietas son alimentos que se caracterizan por presentar histamina.
Esto ya era un primer hecho que fue, pues, de hecho, un número significativo de alimentos de esta lista normalmente no contienen histamina. Todos estos alimentos de aquí que no están marcados, no se caracterizan, no contienen histamina. Por supuesto, sí se incluyen aquellos alimentos que, como hemos visto anteriormente, son susceptibles de contener histamina, que los hemos destacado aquí en amarillo, donde vemos aquí su distribución tan variable, que esto ya hemos hablado de su variabilidad, pero que sí, que hay la probabilidad o la alta probabilidad de que contengan histamina. Nos referimos, bueno, aquí marcados en amarillos y también aquí representados. Nos referimos al pescado, a sus conservas, a algunos vegetales, las espinacas, tomate, berenjena, especialmente también vegetales fermentados, la col fermentada, pero también algunas legumbres fermentadas, soja derivados de la soja fermentados, etc. En todos ellos, además de histamina, aunque aquí no parezca, pues también se suelen encontrar cantidades elevadas de otras aminas. Eso sí, estos son los alimentos que se encuentran excluidos en el 100% o prácticamente el 100% de las dietas revisadas, con lo cual aquí, en cuanto a los alimentos que contienen histamina, aquí sí que no hay disparidad en las recomendaciones de las dietas. También me gustaría comentar que preparando esta presentación he visto por las redes en algunas páginas web que aluden a alimentos ricos en histamina que realmente o verdaderamente no lo son. O sea que también hay que ir con mucho cuidado en este aspecto, en estas recomendaciones que aparecen muchas cada vez más y que no son del todo verdaderas o tienen errores o falsedades. Bien, como acabo de comentar, no todos los alimentos que se incluyen en algunas de estas dietas contienen histamina. Sin embargo, algunos de estos alimentos, que son los que os he marcado en azul, a pesar de no contener histamina, sí suelen contener frecuentemente otras aminas, como por ejemplo y especialmente putrescina y en algunos casos cadaverina, como podemos ver en esta tabla. Ninguno son estos alimentos, están en esta tabla, no contienen histamina. De muchísimas muestras que tenemos analizadas de todos estos alimentos, nunca han presentado histamina o han estado siempre por debajo del límite de detección, nunca la hemos podido detectar, pero en cambio sí que se caracterizan muchos de ellos por presentar cantidades elevadas de putrescina y en algunos casos de cadaverina. Putrescina, por ejemplo, destacar los cítricos. Los cítricos sí que son los alimentos que se eliminan prácticamente en todas las dietas y no contienen histamina, pero sí que normalmente tienen cantidades superiores a los 100 ppm y mucho más de putrescina. También destacar el plátano, la soja, los frutos secos. Esa soja que solo estaba eliminada en una de las dietas, o sea que hay estas contradicciones tan grandes todavía en este tipo de dietas. Bien, pues ya apuntaba esta mañana la doctora Vidal que estas aminas por sí solas no provocarían efectos adversos como lo podría hacer la histamina, como hemos visto, pero sí se apunta la hipótesis de que la putrescina y la cadaverina podrían estar potenciando los efectos de la histamina al interferir en la degradación de esta a nivel intestinal. Es decir, compiten con la histamina por su degradación por parte de la enzima DAO, provocando una mayor absorción de la histamina a nivel intestinal y, consecuentemente, la aparición de los síntomas. Este sería el mecanismo. No obstante, esta situación, y a pesar que ya se encuentra descrita en diferentes informes científicos y por la propia EFSA, no se encuentra a día de hoy pues, bien contrastada a nivel experimental. Faltarían trabajos experimentales que realmente la sustenten. Actualmente en el grupo nos encontramos estudiando si efectivamente la presencia de otras aminas biógenas puede influir en la degradación de la histamina por parte de la enzima DAO y en qué medida, ¿no? En esta figura se representa la velocidad de la enzima DAO para degradar la histamina, la actividad DAO versus contra la histamina, por decirlo así, in vitro, esta velocidad en nanomoles por minuto, cuando se encuentra sola, aquí la tenemos, o acompañada o en presencia de putrescina
y de cadaverina en diferentes proporciones. La primera columna, que se ve difícil, pero en las primeras columnas están en una proporción en que la histamina está por encima, 4 veces superior a la proporción de las otras diaminas. En el segundo caso en concentraciones equimolares y en este tercer caso 4 veces por encima las diaminas, la putrescina o la cadaverina, 4 veces por encima de la histamina y en el último 20 veces por encima. ¿Y qué vemos? Pues que cuando la histamina se encuentra en presencia de putrescina o de cadaverina, la velocidad de degradación disminuye de manera significativa independientemente de la concentración en la que se encuentre. En todos los casos, esta velocidad fue inferior, significativamente inferior, a cuando la histamina se encontraba sola en el medio. Aunque sí, esta velocidad es especialmente baja cuando otras diaminas, cuando estas otras diaminas se encontraban en concentraciones mucho más altas, o 4 o 20 veces más altas que la histamina. Siempre fue significativa, pero cuando estaba en concentraciones por encima, esta disminución en la velocidad fue mucho más pronunciada. Esta disminución de la que os comento en la actividad DAO se ve claramente aquí en estas figuras, en estas gráficas que representan la cinética de degradación, cuando la histamina se encuentra sola y cuando en gris, este color grisáceo, y en el resto de colores cuando está junto con la putrescina, con la cadaverina o con ambas dos. En este caso está 4 veces por encima de la histamina y en este caso en proporciones 1,20, 1 histamina, 20 el resto de las diaminas. Y a todos los tiempos el retraso en esta degradación es clarísimo, es mucho más lenta en poderse degradar esta histamina. Por ejemplo, fijaros como cuando las otras diaminas se encuentran en proporciones, aquí en una proporción 20 veces superior, a las 3 horas todavía queda más del 40% de la histamina por degradar, mientras que cuando está sola, a los 90 minutos, aquí ya se ha degradado completamente la putrescina. Con lo cual, estos resultados pueden explicar el por qué existen alimentos que, aun no conteniendo histamina, pero sí elevados contenidos de putrescina, por ejemplo, o de cadaverina, se asocien con la aparición de la sintomatología y, por lo tanto, estén en aquella lista de exclusión de los alimentos en las dietas. Y esta situación, este escenario es factible, es decir, ya hemos visto los contenidos que se pueden formar en muchos alimentos, no solo de histamina, sino de putrescina y cadaverina o de otras aminas que también podríamos hablar, muy altas, con lo cual que estas otras diaminas estén 20 veces, 4 veces por encima es una situación, un escenario factible. Y finalmente, en esta revisión crítica de todos los alimentos de este listado que hemos encontrado en las diferentes dietas, también vemos que algunas de estas dietas eliminan ciertos alimentos, no en todas, pero que no contienen ni histamina ni ninguna otra amina que justifique su exclusión, que serían pues todos estos alimentos que quedan, bueno, que no están marcados en ningún color. Ese es el caso pues del chocolate, del marisco, huevos, piña, cerezas, etc. Algunos de estos alimentos que sí que están en estas dietas, pero que no contienen en principio ninguna amina que justifique o contenidos especialmente elevados para que puedan provocar este efecto, se han descrito como liberadores de histamina endógena, aunque no se conoce el mecanismo por el que desarrollarían esta acción, esta liberación de histamina endógena, ni están claros los estudios que evidencian esta relación. En este estudio de Main se aprecia, es uno de los primeros estudios donde aparece este listado, y los diferentes estudios pues van como arrastrando este listado, pero si vamos a las fuentes originales, pues vemos que la evidencia pues no es muy clara de dónde sale casi ninguno de estos alimentos. Con lo cual, como ven, esto todavía pues suma más complejidad al hecho de entender, de prescribir
o de seguir este tipo de dietas. Y ya como resumen, decir que la elevada variabilidad en los contenidos, la falta de consenso en las recomendaciones de alimentos a excluir, la presencia de otras aminas que también pueden ser responsables de la sintomatología. Todo esto son factores que hacen que el seguimiento de las dietas bajas en histamina pues no sea nada fácil y por lo tanto sería fundamental para el seguimiento de estas dietas que por un lado la industria alimentaria implemente o siga implementando, algunas ya lo hacen, estrategias de control que reduzcan la formación de histamina o de cualquier otra amina y por otro lado que se pudiese declarar en la etiqueta bien la presencia o la ausencia del etiquetado de la histamina, ¿no? Y por lo tanto, por último, ¿no? Agradecerle su atención y aquí les dejo con el grupo de investigación al que pertenezco, que como ya habrán visto esta foto en otras presentaciones de la jornada de hoy, actualmente estamos pues muy dedicados al estudio de la intolerancia a la histamina y el déficit de DAO y entre muchas otras investigaciones relacionadas con la presencia de histamina en alimentos. Sí, muchas gracias.